Hola amados, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Rogelio Duarte. Yo tengo el grandísimo honor de compartir esta clase que habla de algo tan precioso como el Espíritu Santo. Y antes de comenzar, quiero felicitarte porque has ya cumplido una meta. Terminaste tus 2 primeros niveles de discipulado y estás empezando el 3er nivel. Lo celebramos contigo y yo desde aquí te animo a que continúes en este esfuerzo que estoy seguro que va a dar frutos abundantes en tu vida. Y bueno, antes de comenzar, ¿te parece si pedimos justamente al Espíritu Santo que nos ayude? Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te pido que venga en esta hora y me ayude a impartir esta clase, y quienes están viendo este video, Señor, puedan ser guiados, Señor, y que traigas revelación a sus vidas. Lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué increíble, amados, poder hablar de esta clase tan preciosa, te decía, que trata acerca del Espíritu Santo. Y bueno, si vamos a hablar de alguien, pues lo muy importante, lo primero es definir quién es ese alguien, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, en muchas ocasiones el Espíritu Santo está relacionado o representado con una paloma. Y no es incorrecto, porque la propia palabra dice, por ejemplo, cuando el Señor Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, te acordarás cómo desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa justamente sobre el Señor Jesús. No es que esté mal representarlo como paloma, pero no es una paloma, no es un ave, es entonces que una persona. Nosotros, te recuerdo, creemos en un Dios trino, es decir, 3 personas en una sola deidad. Este Dios trino, te decía, tiene 3 personas y las 3 personas las conocemos bien, hemos escuchado de ellas. Cuando tú te bautizas, recuerdas, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es más que una persona de esa Trinidad. La tercera persona de la Trinidad es justamente el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Ahora, muy bien. Ya que entendimos que es una persona y que es una persona bien especial, puesto que es una persona de la Trinidad, vamos a definir algunos rasgos que definen a una persona. Tú y yo, por ejemplo, fuimos creados a imagen y semejanza suya. Recordarás que esto dice Génesis. Pero, ¿en qué aspectos nos parecemos a Dios? Desde luego, no en sus atributos, no tenemos los atributos de Dios, pero sí nos parecemos en algo, en los rasgos de la personalidad. Tú como yo tenemos pensamientos. En esta hora, por ejemplo, tú y yo estamos pensando en esta clase. Tú y yo podemos estar con nuestra mente procesando la información que se está dando y podemos a partir de esa generar pensamientos, ¿verdad? Pero no solo tenemos mente para pensar, también tenemos un corazón que produce sentimientos. Igualmente, el Espíritu Santo tiene pensamientos y tiene sentimientos. De hecho, es extremadamente sensible, te podría decir. Pero además de esto, tenemos, igual que el Espíritu Santo tenemos un libre albedrío o una voluntad propia. Dios así nos diseñó y el propio Espíritu Santo tiene estos 3 rasgos. Entonces, es una de las 3 personas de la Trinidad y tiene pensamientos propios, tiene voluntad propia y tiene sentimientos también, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos que no es un poder, sino es una persona, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Él es también Dios, es totalmente Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, qué increíble que veamos referencias del Espíritu Santo. Desde luego a veces se le llama Espíritu Santo, a veces se le llama Espíritu de Dios, a veces puede tener diferentes nombres, pero siempre estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿de acuerdo? Desde Génesis hasta Apocalipsis está presente, porque Él es Dios. Por supuesto, como Él es Dios, Él sí tiene todos los atributos que tiene Dios mismo. Pero, ¿sabes? No solo tiene los atributos de Dios, sino que el propio Espíritu, y aquí es donde vamos a entender mejor lo de la Trinidad, espero que así sea, el propio Espíritu Santo
no da testimonio de sí mismo, sino da testimonio de Jesús. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno solo somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, fíjate cómo el Espíritu Santo da testimonio de Jesús y Jesús da testimonio del Padre. Es increíble que a través del Espíritu Santo podamos conocer al Hijo y podamos también conocer al Padre, ¿verdad? Entonces, es el punto que Dios ha dado para que nosotros conozcamos a toda la deidad, pero es la persona con la cual tenemos contacto cotidiano, ¿de acuerdo? Hablando de la Trinidad, ¿no? ¿Ok? Ahora, fíjate lo que dice Juan 16:7. Dice, cuando se está despidiendo el Señor Jesús de sus discípulos, recuérdalo, Él vino a la tierra, cumplió un ministerio de 3 años, al final de ese ministerio lo culmina con la crucifixión. Él muere en lugar de nosotros, tomando nuestro lugar, y el castigo que debía de haber sido sobre nosotros, Él lo toma sobre sí, y gracias a ese castigo, nosotros ahora hemos sido justamente perdonados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos. Increíble la obra de Jesús en la cruz, pero después no se quedó nada más uno perfecto muriendo por nosotros imperfecto, ¿verdad? Ese Jesús resucitó al tercer día, y después de que resucitó, pasa unos días con sus discípulos. Y bueno, los discípulos ya estaban felices, por supuesto, de que hubiera resucitado, de que estuviera con ellos, y querían que permaneciera, pero les recuerda que hay una promesa, y les dice, es mejor, les conviene más que yo me vaya, que yo regrese con el Padre, porque cuando yo regrese entonces les enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llama ahí, les enviaré, dice, al Consolador. Y en esa versión, en la tradicional, en la 60 y en varias más, se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Pero si vamos a otras versiones, por ejemplo, en la del lenguaje actual, dice el Espíritu que les ayudará, el ayudador, podríamos sintetizarlo, ¿de acuerdo? O por ejemplo, en la NTV dice el abogado defensor. Todo eso es el Espíritu Santo para nosotros. Pero hay una que me encanta, viene en inglés, en la traducción de Message, dice the friend, quiere decir el amigo. Entonces el Espíritu Santo también es nuestro amigo. ¡Qué increíble!, ¿no? Esto es lo que el Señor Jesús, antes de despedirse de los discípulos, antes de ascender al cielo, les dice, dejen que me vaya, les conviene que yo me vaya, porque va a venir que va a hacer todas estas funciones, ¿de acuerdo? Qué increíble el Espíritu Santo, ¿verdad? Espero que te estés emocionando con esta clase tanto como yo. Ahora, fíjate muy bien, después de que el Señor Jesús asciende efectivamente a los cielos, los apóstoles, su gente cercana, están ahí reunidos, les pide, por supuesto, que se mantengan atentos, y de repente encontramos en Hechos capítulo 2, cómo viene el Espíritu Santo como un viento recio en ese aposento donde estaban ellos unánimes, estaban en oración, y de repente les sorprende este viento recio, y justamente esa promesa que había dado Jesús se manifiesta a ellos y cae como fuego, también dice, y les da lenguas como las de fuego, y son todos llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Dios les da esa capacidad para hacerlo, y podemos ver cómo se inaugura una nueva dispensación. Qué increíble que empiece ese derramamiento del Espíritu Santo. Los demás que estaban afuera les escuchan hablar en muchas lenguas natales de todos los que habían llegado, y de pronto se dan cuenta de las maravillas de Dios, y dice que en ese momento 3,000 son convertidos. Y podemos empezar a ver aquí cómo nace la iglesia, y por supuesto cómo empieza la obra del Espíritu Santo en la dispensación de la gracia en la cual estamos justamente tú y yo. Ahora, fíjate bien que ese acto, ese Pentecostés, por supuesto que es un hecho histórico de la iglesia, ahí comienza, pero no es un hecho único, sino es la inauguración de un proceso en el cual el Espíritu Santo se sigue moviendo. Hoy en día, 2000 años después de ese suceso, podemos disfrutar de esa misma experiencia que tuvieron aquellos cercanos que estuvieron con Jesús cuando fueron llenos del Espíritu Santo.
De hecho, debemos de buscar nuestro Pentecostés, nuestra llenura del Espíritu Santo cotidianamente. No basta con que alguna vez en tu caminar con Cristo te hayas topado con la llenura del Espíritu Santo, hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo, hayas recibido esa bendición de hablar en otras lenguas, sino que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque justamente la llenura del Espíritu Santo es el poder que reside en nosotros para hacer las obras que Dios nos ha llamado a hacer. No se trata solamente de entender cuáles son esas obras que Dios te ha encomendado a ti y a mí, sino de que caminemos impulsados por su propio Espíritu. Y esa llenura es justamente la que nos capacita para hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate muy bien. Decíamos que el Espíritu Santo es el ayudador, ¿verdad? Y ese ayudador, si lo vemos en Juan 16:8, podemos entender también cómo ese ayudador va a venir a hacer cosas sobre nuestra vida. El Espíritu Santo tiene varias funciones para ti. Primera de ellas, el Espíritu Santo te enseña. Tú te topas con la palabra de Dios, que es un libro impreso en hojas de papel, con tinta, ¿verdad? Que tiene palabras y tú las lees y de pronto puedes decir, pues está padre, pero no entiendo nada, ¿verdad? O entiendo una fracción de lo que quiere decir ahí. Pero el Espíritu Santo hace que ese papel, con esa tinta impresa sobre él, se conviertan en una revelación para tu corazón. Este Espíritu Santo te enseña cosas nuevas. El Espíritu Santo también dice la palabra en el propio Evangelio de Juan que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú y yo nos arrepentimos, ¿recuerdas aquel día cuando entregaste tu vida a Jesús? El que provocó esa convicción de pecado que te llevó a doblar tus rodillas ante Jesús, ante su obra, ante su amor, fue precisamente la obra del Espíritu Santo. Igual que en el día de Pentecostés, cuando se unieron 3,000 a la iglesia, es el Espíritu Santo quien trae esa convicción. Dice la palabra que el Espíritu Santo también es el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Qué increíble que la persona por la cual tú estás orando, ese familiar cercano, ese amigo querido, ese vecino, compañero de trabajo, por el cual tú estás orando, quien va a provocar la convicción en su corazón es el Espíritu Santo. Él va a ser el que va a actuar y el que va a propiciar que la venda sea quitada de sus ojos y puedan despertar a la realidad del amor de Dios para sus vidas. Ahora, Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo no solo nos convence, es como nuestro GPS que nos va llevando y nos va guiando en la vida, nos va dirigiendo y va hablando a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, decíamos, es lo que nos capacita para que nosotros mismos glorifiquemos a Jesús. Él glorifica a Jesús y Él te capacita para que tú también glorifiques a Jesús. Qué increíble la obra del Espíritu Santo. No podemos caminar ajenos a ella, ¿verdad? Ahora, también decíamos, nos capacita, ¿verdad? En Hechos 1:8 dice, hay una promesa, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y los manda, ¿verdad?, ser testigos, desde luego primero lo cercano, a Jerusalén, a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que quien nos capacita para hacer la obra del Señor es el propio Espíritu Santo. Aún desde el Antiguo Testamento podemos ver, claro, en incursiones puntuales, cómo el Espíritu Santo venía y capacitaba. Acuérdate, por ejemplo, los primeros 2 reyes de Israel. Cuando el profeta Samuel le avisa a Saúl que él será el elegido, también le dice, y va a venir el Espíritu Santo, y le cae el Espíritu Santo que empieza a profetizar, ¿verdad? Igualmente con el rey David, cuando es ungido, el Espíritu Santo viene sobre él. Así como vino en el Antiguo Testamento, va a venir con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que no va a venir puntualmente. Nosotros podemos disfrutar del Espíritu Santo en todo tiempo, pero tienes que entender una cosa. El Espíritu Santo sí es el poder de Dios que va a actuar en ti, es la persona que va a actuar en ti, te va a brindar ese poder, pero es importante que recuerdes que es para hacer sus propósitos.
no para los tuyos, sino siempre para los suyos. No es el genio de la lámpara, es el Señor sobre tu vida, ¿de acuerdo? Ahora, continuamos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Lo que nos toca hacer a nosotros, vamos a ver varias cosas. Primero es buscarlo. Nosotros tenemos que anhelar encontrarnos con Él, ¿de acuerdo? Tenemos, por supuesto, que conocerle, ¿de acuerdo? Es increíble que tú vayas encontrándote con el Espíritu Santo, que te va a ir dando testimonio de Jesús y vayas conociendo al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo al Señor Jesús y al mismo tiempo también al Padre. Qué increíble. Tienes, por supuesto, como en todas las relaciones con cualquier persona, tienes que cultivarla porque esta debe ser una relación fundamental, prioritaria para ti. Debes de cultivar esa relación, pero también debes de honrarle porque Él sigue siendo Dios en tu vida, Él sigue siendo Señor en tu vida, y si Él es Señor, entonces también demanda tu obediencia. Tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón, aprenderás a reconocerla, pero lo que sigue después de escucharle es obedecerle. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues vamos rápidamente a un aspecto importante. Nosotros tenemos siempre en nuestro caminar con Cristo que ser evaluados. Tenemos que entender, Gálatas 5 nos dice que nos habla de las obras de la carne y nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces dice también la palabra de Dios que los frutos, justamente el tipo de frutos que tú das, son lo que dice, bueno, pues eso es lo que hay en tu corazón. Y tenemos todos una doble naturaleza, una naturaleza caída, la carne, y tenemos la obra del Espíritu nosotros. ¿Qué va a prevalecer? Nosotros tenemos que estar viendo qué tipo de fruto estamos dando para ver quién está prevaleciendo en nuestras vidas. Y aquí en Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla justamente del fruto. No son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Y sabes, son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y no es que haya amor sin gozo, o haya amor sin paciencia, o haya fe sin mansedumbre. Todos ellos es el fruto del Espíritu Santo. Y es ahí los que están cerca de ti, los que te miran, que tienen que ver este fruto que abunde en tu corazón, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Creo que es importante que las sepas, que estés advertido para que las cuides, ¿de acuerdo? Ok, tú tienes que nunca contristar al Espíritu Santo. Decíamos que Él tiene sentimientos y es bien sensible. Entonces, cuando tú cometes un error, cuando tú pecas, por supuesto que contristas al Espíritu Santo. Tienes que cuidarte de no hacerlo porque tú quieres y tú necesitas que el Espíritu Santo esté cerca de ti. Entonces, no contristes al Espíritu Santo, tampoco lo ignores. No ignores el Espíritu Santo porque ser indiferente con alguien es justamente lo contrario de amarle, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate bien, nunca blasfemes contra Él. Dice la palabra que otros pecados pueden ser perdonados, pero nunca el blasfemar contra el Espíritu Santo. Debes de cuidar tu boca de jamás hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, también nos dice que no debemos descuidarlo, ¿verdad? Si decimos que es una relación prioritaria en nuestras vidas, debemos de cuidar esa relación por encima de todo lo demás, ¿de acuerdo? Y por último, no se te olvide, Él sigue siendo Dios en tu vida. Él es quien manda en tu vida, Él es quien gobierna en tu vida. Así es que dejemos que su reino venga sobre nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, por último, te recuerdo nada más rápidamente, hay que buscarlo continuamente, somos templo del Espíritu Santo, Él nos anhela celosamente y Él nos capacita para hacer su obra, ¿de acuerdo? Ahora la llenura, recuerda el refill del Espíritu Santo, tenemos que ir a buscarlo. Y así como hoy tengo un vaso de agua que me sirve y hoy sacia mi sed, este vaso de agua no será suficiente para mañana. Para mañana yo tengo que salir y llenar nuevamente mi vaso. Que así sea el Espíritu Santo para ti. Alguien que llene tu vida, ¿de acuerdo? Te recomiendo tres libros para leer. Obviamente la Biblia es uno de ellos, pero particularmente quisiera referirte a un libro en particular que es el libro de Hechos.
dice Hechos de los Apóstoles, pero realmente bien pudo haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo. Este libro histórico del Nuevo Testamento que viene detrás justamente de los Evangelios, puedes ver cómo en los inicios de la iglesia el Espíritu Santo comenzó su obra y esto te inspirará para vivir en ese mismo sentido en nuestros tiempos. También este otro libro, El Ayudador, del pastor Roberto Evans, y El Dios que nunca conocí, del pastor Robert Morris. Entre otros muchos libros creo que te pueden ayudar a entender mejor el Espíritu Santo. Por mi parte, me despido. Te felicito por haber iniciado este nivel 3 y que el Señor te bendiga, te guarde y que su Espíritu Santo llene tu vida. Que Dios te guarde. Bye.